El PRI es un partido que ha pasado de ser un mastodonte hegemónico con reuniones fastuosas y multitudes que aplaudían a rabiar en plazas públicas a un instituto político que está peleando con el Partido del Trabajo para mantenerse como la tercera fuerza electoral del país e incluso por tener la presidencia de la mesa directiva del Congreso. Para conocer un poco las entrañas del tricolor, les dejo este trabajo donde José Manzano nos lo explica con peras y manzanas. Todos sabemos qué es y qué ha sido el PRI, pero ¿conoces cómo funciona internamente? Aquí te lo explicamos con peras y manzanas. La historia ya te la sabes. Después de la Revolución Mexicana, un presidente llamado Plutarco Elías Calles funda el Partido Nacional Revolucionario con el objetivo de preservar los ideales de la revolución. Este luego pasó a llamarse Partido de la Revolución Mexicana y finalmente se rebautizó con el nombre que todos conocemos, Partido Revolucionario Institucional. Durante 70 años, este partido gobernó México y moldeó a ultranza el sistema político de nuestro país. Pero ¿cómo funciona el PRI internamente? Formalmente, el órgano supremo del partido es la Asamblea Nacional, que se reúne cada 3 años. Es la instancia encargada de revisar y modificar los estatutos, formula los lineamientos y principios rectores del partido y puede elegir al presidente nacional. El Consejo Político Nacional es una instancia que depende de la Asamblea Nacional y se encarga de la evaluación, planeación y decisión política del partido. Es el órgano interlocutor entre los distintos grupos existentes. También es el órgano que distribuye el presupuesto total del partido. El Comité Ejecutivo Nacional es la instancia ejecutiva. Emite la convocatoria para elegir candidatos, puede proponer reformas a los estatutos, determina estrategias electorales como formar coaliciones, etc. Los comités ejecutivos estatales tienen las mismas funciones a nivel local. Una característica importante son las organizaciones afiliadas al partido, aglutinadas en su sector agrario, obrero y popular, herencia del pasado corporativista. En este sector están afiliados sindicatos de trabajadores, organizaciones campesinas, entre otras. Aunque existe una estructura interna y estatutos, durante 70 años se han formado algo así como usos y costumbres priistas. En el partido, los cuadros se caracterizan por su disciplina interna. Son cuidadosos en no hacer públicas las diferencias o disputas entre grupos, y cuando está en juego alguna elección, deben anteponer la unidad antes que sus aspiraciones personales. También existen otras prácticas como el dedazo, la designación del presidente de su sucesor, y en el caso de los estados, los gobernadores salientes también tienen mucho poder en designar a sus candidatos. Esta práctica incluso volvió a ocurrir previo a la elección de 2018 con la candidatura de José Antonio Meade a la presidencia. Existen factores reales de poder al interior del partido, como la presencia de expresidentes de la República, cuadros importantes y grupos estatales. Expresidentes como Carlos Salinas de Gortari o el grupo de Atlacomulco en el Estado de México han tenido una presencia muy fuerte en las decisiones del partido, principalmente durante la administración peñanietista. Cuadros muy fuertes como Manlio Fabio Beltrones en Sonora y Miguel Ángel Osorio Chong en Hidalgo también tienen una presencia importante. Yo soy José Manzano y esto fue una breve explicación del funcionamiento interno del PRI con peras y manzanas. Para hablar sobre la situación del PRI y el momento que está atravesando justo ahora el partido, me voy a enlazar precisamente con el profesor e investigador del Colegio de México, Rogelio Hernández, autor de una fabulosa historia mínima del PRI, que pues es siempre la historia, es muy útil para entender el presente. Profesor, muy buenas noches. Buenas noches, Hernán. Gracias por aceptar la conversación. Profesor, el libro que usted escribió, Historia Mínima del PRI, termina en 2012. Digamos, habría quizás que escribir en algún momento una de las etapas más difíciles del partido, me imagino yo, que es la que viene de 2012 para acá y sobre todo, bueno, a partir de 2018 con esta derrota del partido en la última elección. Digamos, ¿cree usted que el PRI logrará permanecer como una fuerza política influyente en la vida política nacional? ¿En qué momento de su historia está hoy el PRI? ¿Y cómo lo ve, digamos, con esta presidencia de Alito Moreno al frente? Pues bueno, creo que está en uno de sus peores momentos de toda su historia.
No es la primera vez, como bien lo sabemos, que ha perdido unas elecciones, ni es la primera vez tampoco que está en un tercer lugar. Pero en esta ocasión la derrota ha sido monumental. Las elecciones de 2018 le dieron uno de los peores lugares. Ha perdido presencia en el Congreso, ha perdido presencia incluso en los congresos locales. En fin, ha tenido el peor de sus desempeños. Y a eso hay que agregarle el desprestigio que le ha provocado el gobierno de Enrique Peña Nieto, que hasta el día de hoy sigue estando marcado por la corrupción, ahora más con las acusaciones de Lozoya. Entonces creo que tiene uno de los peores momentos para convencer a la ciudadanía de que voten por él. Así es, profesor. Recientemente el Consejo Político Nacional del partido aprobó varias reformas promovidas por Alito, su presidente. Es claro que el presidente del partido está pensando en enmendar errores como permitir las candidaturas de externos y su llegada a puestos de decisión, pero también está buscando restarle poder a los gobernadores en la decisión de candidaturas y de esa manera centralizar muchas de las decisiones. ¿Cómo lee estas reformas? Bueno, creo que el presidente del partido tiene un tremendo desafío enfrente, porque si algo ha caracterizado al PRI es la enorme autonomía que tienen los gobernadores, no solamente para manejar la política estatal, sino para manejar la estructura del partido. Contra la idea que siempre hemos tenido de que el PRI había sido una organización nacional con una autoridad vertical nacional, la verdad es que el partido logró sobrevivir durante mucho tiempo gracias a las estructuras estatales que están bajo el control de los gobernadores. Dicho en pocas palabras, creo que el presidente nacional del PRI tiene que enfrentar una realidad, y es que tendría que reconstruir enormemente la autoridad central del partido, que dicho en pocas palabras nunca ha existido. La autoridad nacional del PRI siempre dependió del presidente de la República, no dependió del presidente nacional de ese partido. Entonces, tendría que construir una autoridad enorme para poderse oponer y sobre todo manejar las autonomías de los estados. Los gobernadores hoy, no solamente dentro del PRI, sino todos los partidos políticos, son enormemente fuertes, con una gran autonomía que pueden enfrentar no solo a sus organizaciones, sino que estamos viendo, también pueden enfrentar la presidencia de la República. Así es que no tiene fácil la tarea Moreno dentro del PRI. Claro, ¿cómo cree que se reconfiguren las relaciones entre los distintos grupos de poder al interior del partido después de esto? ¿Qué consecuencias podría tener en un partido en el que los grupos locales han concentrado mucho poder, que este sea ahora asumido por el CEN o por el propio presidente? Dependerá en mucho, Hernán, de cómo vayan a perder el poder los gobernadores que todavía tiene el priismo. Si los gobernadores siguen manejando el control de la política local, el presidente del partido va a tener enormes problemas para poder responder. Si los gobernadores van perdiendo crecientemente poder, es muy probable que Moreno pueda reconstruirlo. Déjeme decirle que esto ya se presentó en una ocasión. Después de las elecciones del 2000, cuando el PRI perdió la presidencia de la República por primera vez, en 2006 hubo un intento por parte del presidente nacional del partido, Roberto Madrazo, no solamente por construir o someter a las autoridades locales, sino, como lo supimos en su momento, crearse su propia candidatura. El desastre fue mayúsculo, como bien lo sabemos. En 2006 el PRI perdió las elecciones de una manera también escandalosa, pero que tuvo repercusiones en función de cómo los gobernadores manejaron sus estructuras políticas para favorecer las candidaturas de aquel entonces. Hubo gobernadores priistas que naturalmente manejaron la votación hacia el panismo, y otras que lo manejaron hacia, en ese entonces, el PRD. Por eso, en muy buena medida, si lo vemos en 2006, la derrota del priismo fue una derrota que favoreció casi en partes iguales a Acción Nacional y al PRD de aquel entonces. Entonces, lo que se está enfrentando Moreno no solamente es a tratar de construir la autoridad central, sino se puede estar arriesgando a que los gobernadores también manejen la política en función de sus intereses de los grupos locales. Gracias por este análisis, Rogelio Hernández, profesor investigador del Colegio de México. A sus órdenes.